Y lamentablemente tenemos que hablar de otra masacre carcelaria en Ecuador, con información que sigue llegando acerca de lo sucedido en Esmeraldas, donde 17 personas fueron asesinadas, 16 resultaron heridas en la segunda matanza en una semana, después de varios meses sin que se registraran estos episodios que lamentablemente se han vuelto normalidad en los últimos 5 años en Ecuador. Lo decíamos con César García Vélez, como desde que había asumido su segundo mandato Noboa, esto no ocurría. Bueno, ocurrió hace unos días en Machala, en el sur del país, siempre en una localidad de la costa, como es también Esmeraldas. En el caso de Machala, con 14 personas asesinadas, vuelve a suceder ahora con 17 personas asesinadas, en lo que aparentemente fue otro capítulo de este enfrentamiento macabro entre bandas vinculadas al narcotráfico. Aparentemente habrían sido miembros de los Tiguerones, que, como hicieron antes en Machala, ingresaron a un pabellón y asesinaron tanto a miembros de los Choneros como de los Lobos, para zanjar de esta forma brutal sus diferencias y su enfrentamiento por el control de las cárceles, pero en definitiva por el control del negocio, de las rutas del narcotráfico. Una situación donde además vuelven a registrarse mutilaciones, decapitaciones, la exhibición más macabra que te puedas imaginar de violencia, que es regla en estos contextos carcelarios en distintos lugares de América Latina. Veamos lo que publicaba el Ejército del Ecuador tras conocerse esta noticia. Tras una situación de violencia interna registrada en las últimas horas, personal militar del Ejército ecuatoriano ejecuta operaciones de control y seguridad en el Centro Privativo de Libertad de Varones número 2 Esmeraldas, específicamente en los bloques A y B, en coordinación con otras entidades del Estado. Durante la intervención, el personal militar constató la existencia de personas privadas de libertad fallecidas como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados organizados que habrían utilizado armas de fuego y armas blancas. Asimismo, se informa que un soldado resultó herido como consecuencia del amotinamiento. El Ejército aplicó protocolos de seguridad y procedimiento establecidos para este tipo de situaciones, logrando neutralizar a las personas privadas de libertad en el patio principal del recinto carcelario. Como parte del proceso, se solicitó al SNAI la reparación de barrotes y celdas que presentan daños estructurales para permitir un nuevo ingreso seguro de las personas privadas de libertad. Parte de lo que es el fracaso estrepitoso de la política latinoamericana, esto, ¿no? En Ecuador, la prioridad en los años del correísmo fue no mejorar las condiciones de las cárceles, garantizando la seguridad, garantizando que los criminales tengan que cumplir con sus penas y no puedan dedicarse a otros delitos. No. La preocupación fuera que nadie estigmatizara a los criminales. Por eso, fíjate cómo de forma molesta, porque es muy molesto leerlo, el Ejército tiene que decir, porque así lo establece la Constitución y la ley, personas privadas de su libertad. No puede decir reclusos, no puede decir presos, no puede decir personas que están encarceladas, muchas de ellas con antecedentes de haber cometido delitos gravísimos. No, tiene que decir personas privadas de la libertad. Bueno, eso es también una forma de hacer política. No nos concentramos en que las cárceles, por supuesto, sean respetuosas de garantías básicas, pero sobre todo garanticen lo más importante, que los criminales no puedan seguir delinquiendo desde las cárceles. No. Nos garantizamos que no se los pueda estigmatizar llamándolos presos o reos, sino que los llamamos privados de la libertad. Comunicó también la Fuerza Armada una ampliación de esto que decía el Ejército, operaciones militares para restablecer el orden en la penitenciaría de Esmeraldas tras hechos de violencia interna registrados en el Centro de Privación de la Libertad de Varones 2 de Esmeralda. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del bloque de seguridad, ejecutaron operaciones militares de control y seguridad en los bloques A y B. Durante la intervención se constató la existencia de personas privadas de la libertad fallecidas producto de enfrentamiento entre grupos armados organizados, quienes habrían utilizado armas de fuego y armas blancas. Asimismo, un soldado resultó herido en cumplimiento de su deber. Bueno, muy en la misma línea que el comunicado que leíamos antes también del Ejército, parte de una seguridad militarizada,
de una seguridad que tiene hoy a las Fuerzas Armadas desplegadas, pero que no alcanza. Que claramente no alcanza, que claramente, así como perdió el control de las calles, la policía y el ejército, tras haber reducido a principios del año pasado la delincuencia, 2025 seguramente va a terminar como el año con más asesinatos en la historia del Ecuador, con más asesinatos en la historia del Ecuador. Vamos a seguramente terminar con más de 6.000 asesinatos, una cosa descomunal. Ecuador sigue posicionándose como el país más violento de América Latina. Y el control de las cárceles, que parecía haberse recuperado de a poco, evidentemente sigue sin haberse conseguido. De hecho, parece que hasta se perdió el control. Es mucho lo que necesita Ecuador cambiar. Habrá que ver si los pasos que está dando el gobierno, la consulta constitucional y los referéndums que se están realizando, le dan las herramientas necesarias para hacer un cambio que tiene que ser de raíz, porque si no, acá es el Ecuador mismo como país lo que está en peligro.